Sobre este caso, platicamos con Víctor Alonso del Pozo, es coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Coordinador, bienvenido y gracias por tomarnos la comunicación. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. No, bienvenido. Digo, hemos escuchado muchísimo sobre este caso, el caso Tlaxcala, pero vale la pena detenernos una vez más en este asunto. Ya veíamos el breve recuento que nos preparó mi colega Daniel Rosas. Se trató de un abuso de la autoridad, pero también de la complicidad de los medios de comunicación y de la sociedad completa, ¿no? Que asumimos que todo lo que se nos presenta es verdadero, a pesar de las múltiples denuncias. Este caso es solo un ejemplo más de lo que ha pasado una y otra vez en nuestro país. Sí, así es. Un 13 de agosto de 2002, Sergio Rodríguez Rosas, Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, José María Cirilo Ramos Tenorio, Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra y Osvaldo Francisco Rodríguez Salvatierra fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Procuraduría de Tlaxcala que actuaron fuera de jurisdicción territorial al acudir a distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Las víctimas son detenidas sin una orden de aprehensión por personas vestidas de civiles, con vehículos que no estaban debidamente identificados. Son pues arrestados con violencia, con gritos, con intimidaciones. Ahí resulta particularmente sorprendente señalar que al momento de la detención, los agentes ministeriales iban a detener a Alejandro Hernández Mora, que en su momento era un niño de no más de 10 años. Al darse cuenta de esta inconsistencia tan absurda, los agentes pues literalmente agarraron a la persona que se les pusieron enfrente primero y les dijeron básicamente, pues en lugar de Alejandro entras tú, y hasta el momento en los expedientes judiciales aparece en los documentos del Poder Judicial Alejandro Hernández Mora y o Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño. Una vez que las personas son detenidas, son trasladadas desde la Ciudad y Estado de México a Tlaxcala. Durante el trayecto son fuertemente golpeados, amenazados, insultados. Y al momento de llegar a la Procuraduría de Tlaxcala, a un inmueble pues cercano a lo que hoy conocemos como el edificio central de la Procuraduría, las personas son brutalmente torturadas. Hasta este momento, insisto, no tenían pues ninguna justificación los agentes aprensores para detener a estas personas. Posteriormente se revela que aparentemente en una revisión de rutina les encuentran un polvo blanco, aparentemente parecido a la cocaína, lo cual genera un supuesto de flagrancia. Y se supone, ¿no?, que esto es lo que alegan para detenerlos. Sin embargo, ese cargo se cae rápidamente porque incluso las personas que los detuvieron no tuvieron ni siquiera la inteligencia de poner la cantidad suficiente como para incriminarlos. Entonces el cargo de posesión se cae porque no se reúne como el mínimo, pero a pesar de eso, pues al momento de trasladarlos y ya tenerlos ahí en Tlaxcala, los torturan, los hacen grabar voces simulando ser secuestradores y, como tú bien apuntas, a los pocos momentos después de estas sesiones de tortura y de la detención, pues los presentan frente a un tribunal mediático, un tribunal paralelo, en una conferencia de prensa escandalosa, con presencia de medios nacionales e internacionales, en donde ya propiamente los señalan como integrantes de la banda Los Kempes, una banda de secuestradores que claramente pues, fue fabricada por el gobierno del estado de Tlaxcala. Esa es la parte, todo está terrorífico, por supuesto, pero esa parte nos obliga a una reflexión sobre lo que hemos visto tantas veces en los medios de comunicación en los últimos sexenios, porque en múltiples ocasiones se presentó casi de forma inmediata después de una detención a supuestas y supuestos integrantes de bandas de distintos crímenes, ¿no? Y esto, el hecho de que haya una irregularidad nos hace dudar de absolutamente todas las detenciones y esto es algo peligrosísimo para el Estado mexicano. Sí, así es. Creo que es fundamental comprender que al momento de la detención de las víctimas había un contexto muy particular en el estado de Tlaxcala, una confronta entre el poder político y el poder económico, en donde incluso llegó también a colarse el poder eclesiástico, en donde los empresarios estaban reclamando muy justificadamente la falta de medidas de seguridad por parte del gobierno frente a una oleada de secuestros que azotaba a la entidad, a Tlaxcala en ese momento.
Se convirtió incluso en una pelea mediática con desplegados en los periódicos locales, en donde los empresarios señalaban la falta de respuestas por parte del gobierno local, y el gobierno local respondía con respuestas bastante insensatas, como que los empresarios tenían una cruzada en contra del gobierno, e incluso un alto funcionario del gobierno del estado amenazó con denunciar a uno de los empresarios que estaban señalando la situación de secuestros en Tlaxcala, porque en opinión del gobierno del estado de Tlaxcala, pues solamente se estaba intentando manchar la imagen, la imagen del gobierno. Sin embargo, frente a esta presión tan fuerte por parte de una pues de las cúpulas de poder del Estado, es que pronto el gobierno toma la decisión, pues no de fortalecer sus capacidades, no de intentar encontrar la forma de combatir a la delincuencia organizada, sino que toma simplemente la decisión de fabricar culpables. ¿Qué significa esto? Frente a la necesidad de rendir resultados y mostrarse como un ente capaz de combatir a la inseguridad, sobre todo frente a la presión de los empresarios, pues el gobierno decide empezar a detener a personas inocentes y presentarlas como secuestradores en estas aparatosas ruedas de prensa, al grado de que las víctimas que hoy nos convocan, el caso Tlaxcala, pues la señalan como la banda número 49 detenida y presentada por la Procuraduría de Tlaxcala, en un conteo en donde pues se presentaba a estas personas, insisto, como pues parte de estos esfuerzos para rendir resultados. De ahí todo el esfuerzo que han hecho precisamente desde las organizaciones no gubernamentales y las personas activistas para respetar la presunción de inocencia en los medios de comunicación es fundamental. Esto ya es una lección que hemos aprendido a la mala, pero bueno, ahí queda también otro recordatorio. Preguntarte, porque nos quedan un par de minutitos, Víctor, por este caso, ¿en qué va en este momento? ¿Dónde están estas personas? ¿Y qué es la petición de sus familias? Porque por ahí leí en el reportaje, es la libertad, pero también es la justicia. ¿Qué significa justicia para alguien que lleva 18 años en la cárcel por una fabricación? Claro, pues desafortunadamente una de las víctimas murió en custodia del Estado. José Cirilo Ramos Tenorio falleció como consecuencia de la tortura sufrida y 2 personas recuperaron su libertad. Sin embargo, hoy 3 personas siguen injustamente privadas de su libertad tras casi 2 décadas de un proceso injusto. Sergio, Jorge y Mario Ricardo hoy están a la espera de que el Poder Judicial de la Federación, la tan anunciada transformación de este poder por su presidente Arturo Saldívar, pues realmente pueda tener la capacidad de resolver los grandes problemas estructurales que azotan al Poder Judicial, como lo es la situación de fabricación de culpables, porque la realidad, y nos lo hemos topado en este caso, es que los jueces y los magistrados tienen mucha resistencia a liberar a personas inocentes que están acusados de este tipo de delitos, porque saben que se van a enfrentar tarde o temprano, puede ser que a sanciones del Consejo de la Judicatura, a señalamientos del presidente de la República, a desplegados en prensa, en donde se les señala como liberadores de personas acusadas de secuestro, y en el fondo, pues la justicia en este caso significaría simplemente que el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala hagan su trabajo, ¿no? Que lleven a los responsables ante la justicia y que sin mayor dilación pongan en inmediata y absoluta libertad a las 3 personas que siguen injustamente privadas de su libertad. Y pues nos sumamos a este llamado también de garantía de no repetición. Por ahí hay una frase en el reportaje que dice qué tan diferente eres a los protagonistas de la historia. Y cuando uno lee los perfiles nos damos cuenta que cualquier persona está sujeta a este tipo de atrocidades de la, pues no voy a decir justicia, ¿no? Pero del aparato de la autoridad. Entonces, gracias, Víctor, por compartirnos todo esto. Puede leer nuestra audiencia el reportaje completo en Gato Pardo, se llama Libertad Robada, el montaje de una banda de secuestradores. ¿Y dónde le siguen a ustedes como comisión, Víctor? Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook o en nuestra página de internet como CMDPDH, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por allá le seguimos y te agradecemos por lo pronto que compartan su trabajo en este espacio. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias por el espacio.